They choose not to do it. Most people choose not to do it. La mayoría de la gente toma la decisión de no hacerlo. Nada más lo escuchamos, ¿verdad? Y a veces se nos olvida, hermanos, y van pasando los días y es como si fueran el cuento de Blancanieves y los 7 enanos o algo así, ¿verdad? Y la gente decide no hacerlo. Entonces, haga de cuenta que yo no puedo obligar a mi esposa. En algunas cosas tal vez puedo tener influencia sobre ella y ella tampoco me puede obligar a mí. Entonces, depende de cada ser humano si usted quiere obedecer a Dios o no lo quiere obedecer, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad, hermanos. No podemos ser como Adán y Eva, ¿verdad? Que me dijo él, que me dijo ella, que me dijo la serpiente, ¿verdad? Porque Dios, hermanos, nos dice que ahorita estamos viviendo en una etapa donde hay una explosión de conocimiento, hermanos. Y nosotros sabemos aún más que mucha gente que estaba en la Biblia, ¿verdad? Porque antes no había internet, hermanos. No estaba ni la Biblia compilada, ¿verdad? No podían estar comparando en forma inmediata una cosa con la otra. Y nosotros lo podemos hacer el día de hoy. Entonces, hermanos, les digo que aquí nos dice de cómo debemos de vivir nuestra vida. No es de venir a la iglesia 2 días a la semana nada más, ¿verdad? Sino es un estilo de vida diferente de la mayoría de las personas, ¿verdad? Vamos a leerlo juntos. Los que lo tienen en inglés es Titus chapter 2 y dice aquí, pero hablándole el apóstol Pablo a Tito, ¿verdad? Talking Apostle Paul to Titus, le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. De ahí salen esas iglesias que se llaman las iglesias de la sana doctrina, ¿verdad? Inventan cosa y media. Que los ancianos sean, y fíjense aquí, los ancianos, quiere decir los ancianos de la iglesia, ¿verdad? Dice que sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Y las ancianas, asimismo, deben de ser reverentes ¿en qué? En su porte, ¿verdad, hermano? Otra vez, vamos a leerlo. Dice, las ancianas deben de ser ¿qué, hermanos? Reverentes ¿en qué cosa? ¿Qué es el porte? Es la forma en que está uno vestido, ¿verdad? Y cómo camina uno, ¿verdad? Dice, no calumniadoras, no esclavas, ¿de qué? O sea que si hay una persona que es esclava del vino, hermanos, esa persona está mal delante de Dios. Si hay una persona que está calumniando a otra persona, está mal delante de Dios. Si hay una persona que se está vistiendo en una forma inapropiada, no solamente en la iglesia, cuando uno viene a la iglesia, sino en su vida diaria, hermanos, eso está inapropiado delante de Dios, ¿verdad? Y luego dice, y luego fíjense lo que dice ahí, que quiere Dios de nosotros, maestras del bien. Nani, God wants you to be a teacher of goodness, of good. Entonces imagínense, a teacher of good. Una maestra del bien. Imagínense, hermanos, cada hermana tiene que ser una maestra del bien. No una persona cualquiera, sino una maestra, una que enseña a los demás. Y dice que las ancianas enseñen a las mujeres jóvenes, ¿a qué cosa, hermanos? Dice, amar a sus maridos. No a despreciarlos o a faltar a los respetos, amar a sus maridos y también a sus hijos. Y luego dice que les enseña a ser prudentes, a ser castas. ¿Qué cosa es casta? Casta quiere decir como pura, ¿verdad? Pure. Dice, cuidadosas ¿de qué? De los chismes de la vida ajena, hermanos, o de su casa de ellos. De su casa, de uno, ¿verdad? Cada quien tiene que estar en su propio business. Por ejemplo, yo no me puedo meter en el business de Rosy y decir, oh, que Rosy es, y aquello, y que Nani, fíjate que y que Calisto, no, olvídate, y que Malo, no. Y me sé la vida de todos, pero mi casa está hecha un desastre, ¿verdad? O sea, en vez de estar con ese chismeo por teléfono, hermanos, tengo que estar, agarrar el map y ponerme a mapear y agarrar y ponerme a hacer unos frijoles, un arroz y todo para que cuando los niños lleguen de la escuela y todo, ya, o si es el esposo, ¿verdad? Ya esté toda la comida. Entonces dice, cuidadosas de su casa, y luego dice malas o dice buenas. O sea, Dios quiere que cada mujer sea una mujer que buena, ¿verdad? Y luego ¿qué dice? Aquí dice algo, hermanos, que miren, a la gente no le gusta escuchar, hermanos, pero es algo que Dios quiere. Acuérdense que en Génesis 3:16 dice, le dijo a Eva, tu deseo será para tu marido y él será tu señor. Fíjense, ¿qué más puedo decir? Aunque la sociedad diga que así se pare de cabeza y eche maromas, hermanos, la palabra de Dios no se puede contrariar. Dice, sujetas a sus maridos. ¿Cómo dice? Sujetas a quién? A sus maridos, para que la palabra de Dios no sea ¿qué? Blasfemada. O sea que si alguien le anda dando a su esposo, la palabra de Dios va a ser blasfemada por eso, ¿verdad? Luego dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean ¿qué? Los jóvenes, ¿verdad? Los muchachos jóvenes, que sean prudentes. O sea, prudentes quiere decir que deben de pensar las cosas antes de hacerlas. O sea, prudente quiere decir como, oh, ahí hay peligro, me aparto, ¿verdad? No aventarse así a lo bruto y ya después cuando está yendo, es que no he ido a trabajar, es que eso, es que al otro, ¿verdad, hermanos? O que se fue a tomar y eso, ¿verdad? Ya después sin pensar las cosas, ¿no? O que se puso un tatuaje y le salió feo, ¿verdad? Y dice, mire cómo me quedó, ¿verdad? Y como si fuera culpa de otra persona. Entonces, tenemos que pensar las cosas antes de hacerlas, pero dice que los hombres más viejos le tienen que enseñar a los jóvenes. Y dice, presentándote tú en todo como un ejemplo en buenas obras, en la enseñanza, mostrando, dice, integridad.
¿Qué es integridad, hermanos? Integridad es lo opuesto de deshonestidad, ¿verdad? De corrupción. ¿Ven los políticos? ¿Cómo roban hasta lo que no es de ellos? Eso es corrupción. Integridad es lo opuesto, ¿verdad? Es como honestidad. Dice, en seriedad. O sea que también uno no debe ser muy dado como a los chistes de colorados, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas. Uno se dice así, yo me lo sé, ¿verdad? Se lo sabe uno. Yo me lo sabía desde que estaba como Toñito, porque en México eso se usa así. Se pone uno bien vivo, pero una cosa es que uno lo sepa y otra cosa es que lo ande uno, ¿verdad? Uno tiene que pico de cera, ¿verdad? Y ya si una gente está hablando con doble sentido, hasta triple sentido, uno pues mejor le corta las alas, o si no, mejor se aparta uno, porque si no, hermanos, lo hacen que uno caiga en lo mismo, ¿verdad? Y luego dice, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes. Entonces, hermanos, a veces así pasa, ¿verdad? Y como no tiene nada que decir, pues se ponen a inventar, ¿verdad? Pero dice que después son avergonzados ellos al hacer eso. También dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, para las personas que nacieron bajo la esclavitud, ¿verdad? Que agraden en todo y que no sean respondones. Fíjense, no tienen ni que ser respondones. No defraudando. O sea, uno no puede andar transeando a medio mundo, ¿verdad? Si uno está transeando a alguien, hermanos, a Dios, está mal delante de Dios uno. Dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la sana doctrina de Dios, nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad. ¿Impiedad qué es, hermano? Impiedad quiere decir que usted es una persona, o yo, o alguien es una persona mala con los demás. Más si tiene un poder, ¿verdad? Por ejemplo, si va uno a la oficina de correos, esas personas tienen un poco de poder sobre nosotros. Si va uno a un restaurante o algún lugar, ¿verdad? Un policía, por ejemplo. Entonces ellos tienen mucha autoridad para hacer malos con nosotros si ellos quisieran, ¿verdad? Hay gente que a propósito, hermanos, se ponen en esas posiciones de autoridad para aprovechar su racismo o lo que sea contra las otras personas. Pero esas personas, aunque se llamen cristianos, están mal delante de Dios, un día van a tener que dar cuentas. Entonces dice aquí, renunciar, que nosotros debemos de renunciar a la impiedad. O sea, si Dios le puso a un niño en su casa o a una niña, aunque no sea su hijo o sea su hijo, uno no puede demostrarle impiedad a esa persona, ¿verdad? El contrario, tiene que ser uno como Dios con nosotros, ¿verdad? Dice, renunciando a la impiedad, y fíjense aquí, renunciando a los deseos mundanos. Hermanos, el Facebook es un deseo mundano. ¿Me escucharon? El Facebook, el iPhone 10 y 9, lo que sea, o 12, no sé en cuál va, es un deseo, es a worldly desire. Dice que debemos que renunciar, we have to renounce to that. Debemos decir que no. Dice, vivamos en este siglo en una forma sobria, justa y piadosamente, aguardando, ¿qué estoy esperando? Waiting for, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. O sea que nosotros estamos esperando, ¿qué estamos esperando? Que Cristo se presente otra vez, ¿verdad? Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. Redimir quiere decir comprar de nuevo. O sea que ya le pertenecíamos al mal y Él nos compró de nuevo. Redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. O sea que nosotros deberíamos de tener celos por hacer buenas obras, hermanos. Deberíamos de andarnos peleando a hacer la buena obra, uno con el otro. Dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad y que nadie te menosprecie. Dice Dios a Tito, ¿verdad? Y vamos a ir al capítulo 3 de Tito y vamos a leer hasta el número del 3.1 al 3.3. Y recuerden que estamos hablando de cómo debemos de vivir nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana, ¿verdad? No la debemos de vivir nada más 2 horas en la iglesia y después salimos y nos quitamos el disfraz y ya estamos Frankenstein, ¿verdad? Que ya nos ponemos una máscara como de Halloween y ya se acabó Halloween y ahora vamos a hacer un desastre. Tenemos que vivir cada momento de nuestra vida, ¿verdad? Dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a ¿qué más? Y a las autoridades. O sea que si hay un policía, hermanos, uno tiene que estar sujeto a él, o un juez o lo que sea. Dice, que obedezcan. ¿Qué dice ahí? ¿Que obedezcan? ¿O que den órdenes? ¿Qué dice? Que obedezcan. Pero parece que dice que den órdenes, ¿verdad? No, ahí no dice que den órdenes, dice que obedezcan. O sea, todos tenemos, hermanos, que obedecer. Cuando digan esto, hay que obedecer, ¿verdad? Que estén dispuestos, otra vez más dice, a toda buena obra. ¿Qué es dispuestos? Dispuestos es que está usted ansioso por hacer aquello, por servir. En inglés dicen willing for all good deeds. Que no difamen a nadie. ¿Qué es difamar? Difamar es hablar mal de otra persona, hermanos. Aunque, por ejemplo, que digamos que Marlon dice, no, es que un compadre de un amigo y que me dice así, y uno se pone ahí con otra persona. O yo digo, no, es que el hermano Marlon, fíjese que así. Cuando, ¿y tú cómo sabes? Oh, es que un muchacho que lo conoce o conoce a su primo me dijo a mí. Y ya empieza uno, hermanos, y luego dice hasta cosas que no van, hermanos. Y luego la gente cuando está tomando mucho lo hace, hermanos, más cuando están tomando, ¿verdad?
Y luego con tal de sacarle más información a la gente, van y compran otro 24 o otro 48, lo que sea, y la gente hasta más bolos le dan, hermanos. Y todo eso Dios quiere que lo saquemos de nuestra vida. Si aún lo practicamos, quiere que lo saquemos, ¿verdad? Entonces dice, que a nadie difamen, en el 3.2, ¿verdad, de Tito? Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, hermanos. ¿Qué es pendenciero? Pendenciero es pelear, ¿verdad? Aunque ustedes no lo crean, hace como 2 horas y media fui a dejar a mi sobrino ahí a la Berlín, y había 2 muchachos, no voy a decir de qué país eran, pero no eran mexicanos, ¿verdad? Y estaban tomando, y un muchacho era como él tiene 19 años, un muchacho era como de 19 o 20 años, y el otro era un hombre así como yo más o menos. Y ya de cuenta que estaban así, ya se tenían así los dos de aquí agarrados, y estaban así, y así estaban bien, así como 2 gallos, pero bien borrachos los dos. Entonces, la mujer de uno de ellos empezó a hablar a mi sobrino porque vive enfrente de su casa de él. Y le dijo, ven, te voy a dar algo para tu mamá. Y él quiso ir, y ya que lo dejan a él, y se le fueron los dos a él, imagínense. Entonces, pues yo ya me paré y me eché de reversa en el carro. Y ya le dije, ¿por qué vas para allá? Dice, es que me está llamando esa señora, que vaya para que vaya algo para mi mamá. Y ya, el muchacho ya estaba haciéndolo así. Y ya andaba, pero bien tomado. Y yo le dije, mira, súbete inmediatamente a tu casa y cierra la puerta y no le hagas a nadie ni le hagas caso. Y si te molestan, llámalo nada más, porque si no, te vas a meter en un problema. Pero eso es, hermanos, que el alcohol hace a veces que haga una cosa que uno no desea, ¿verdad? Y eso es pendencieros, ¿verdad? Entonces, si hubiera sido en otro tiempo, hermanos, pues a lo mejor me bajo y pum, pum, más que están bien tomados, ¿verdad? Imagínense. ¿Verdad? Es bien fácil cuando alguien está bien tomado, no se pueden, hasta solitos andan cayendo luego los pobres. Pero aquí dice que no seamos pendencieros, o sea, peleoneros, quiere decir, sino que dice ahí, amables, imagínense, mostrando toda qué. ¿Qué es mansedumbre, hermanos? Como un borrego, ¿verdad? ¿Ustedes piensan que yo soy un borrego, verdad que no? Un borrego, pero con cuernos grandes, ¿verdad? Quizá. Entonces, imagínense, hermanos, lo que me falta todavía por lidiar en mi vida, ¿verdad? Tengo que eso se tiene que caer, hermanos, porque si no, hermanos, me voy al lago de fuego, si no le hago caso a la palabra de Dios. Entonces, todos estamos, hermanos, así con una patita en el lago de fuego y con la otra en la casca de plátano. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Dice luego, en el 3 dice, con toda mansedumbre, en el 2, para con todos los hombres, con todos los hombres. Y en el número 3 dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos insensatos. ¿Qué es insensatos? Que no piensan bien las cosas, no sensatos, o sea, que no piensan bien las cosas. Rebeldes, rebelios, extraviados, lost, dice que estamos perdidos. Esclavos de concupiscencias. ¿Eso quiere decir? ¿Cómo se dice en inglés? En inglés se dice lust, y en español se dice calenturas, calenturientos, así, ¿verdad? Y deleites diversos. Dice que éramos esclavos de calenturas y deleites diversos. Imagínense. Viviendo, fíjense cómo dice, que dice que en otro tiempo nosotros vivíamos en malicia y en envidia, hermanos. Y dice que éramos aborrecibles y nos aborrecíamos unos con los otros. Imagínense cómo estamos, hermano Jalisco, siempre. El hermano Jalisco se olvidó sentarse. Ya tiene un buen rato parado, hasta ahorita me di cuenta. Bueno, hermanos, dice que en otro tiempo, hermanos, a ver, Toñito, are you a slave? Dice, de un worldly desire. Dice que somos esclavos de deleites diversos. ¿Ustedes piensan que el Facebook es un deleite mundano, hermanos? ¿O no? Sí. La televisión será un deleite mundano, hermanos. ¿Verdad? El chisme será un deleite mundano, hermanos. El alcohol que se pone uno con los amigos a tomar y hablar de los demás y eso. De los del trabajo y eso, ¿verdad? Todo eso, hermanos. Hagan de cuenta que uno puede hacer ciertas cosas, pero hasta cierto... Así como cuando uno está podando una rosa, ¿verdad? Nomás no va a tumbar toda la planta, ¿verdad? No te da una podadilla ahí. Tal vez se puede echar una copa de vino o dos, ¿verdad? Como en las bodas de Canaán. Y luego irse tranquilo a su casa, ¿verdad? A menos que sea un pastor. Si es un pastor se tiene que cuidar, ¿verdad? Para que no anden ahí tomándole el selfie y todo eso, ¿verdad? Porque si no, al rato olvídense, ¿verdad? Pero si es una persona más crecida en Dios, pues debe de ponerse, ¿verdad? Entonces cuando uno viene a Dios, hermanos, Dios lo limpia, ¿verdad? Dios lo limpia. En 2 Corintios 5:17 nos dice que todas las personas que vienen a Cristo son nuevas criaturas en Cristo y que todas las cosas viejas ya pasaron y que todas las cosas son hechas nuevas, ¿verdad? En 2 Corintios 5:18. Y vamos a leer en Mateo 12:43. Es algo importante, Mateo 12:43. Porque si uno no hace caso, hermanos, y está viniendo uno a la iglesia, vamos a leer del 43 al 45, nada más son 3. Mateo 12:43, y dice así. Fíjense, cuando uno viene a la iglesia, hermanos, cuando uno está cantando a Dios, y está uno perseverando, Dios lo limpia a uno, ¿verdad?
de toda inmundicia. Por ejemplo, si alguien es adicto a las drogas, o al alcohol, o al tabaquismo, o al chisme, Dios lo limpia, ¿verdad? Y ya se va componiendo la persona. Pero dice que si después dice, en el 12:43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre o de la mujer, ¿verdad? Anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Moran quiere decir viven allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá ¿a quién? A esta mala generación, o sea, a todos prácticamente. Entonces, hermanos, cuando nosotros no hacemos caso de la palabra de Dios y cada quien hacemos lo que queremos, hermanos, eso nos pasa. Dios nos limpia y todos estamos perseverando, y ya nada más de repente, hermanos, fíjense ustedes en las personas que dejan de venir a la iglesia, que cuando estamos nosotros en esta iglesia o en otra iglesia, poco a poquito, hermanos, ellos no se dan cuenta, pero como un camaroncito que está durmiendo, poco a poquito la corriente se los empieza a llevar, hermanos. Y no es para el lado bueno, generalmente se lo empieza a llevar para el lado malo, y ellos no se dan cuenta. Ellos juran y perjuran que así es como un pequeño Superman o una pequeña Supermana, ¿verdad? Captain Marvel, o como se llama la muchacha esa, ¿verdad? Entonces, hermanos, uno piensa así en su mente, pero cuando usted lo examina y lo compara con la palabra de Dios, usted se da cuenta que esa persona cada vez se va poniendo más mal y mal. Yo les he dicho que aquí han venido hombres, hermanos, y uno les dice y les casi les llora a uno, hermanos, para decirles consejo, hermanos, y al rato andan bien perdidos en las drogas, hermanos, y en otras cosas, porque no escuchan, hermanos. O sea, no escuchan no solamente a uno, sino la palabra de Dios. No se someten a la palabra de Dios, hacen cada quien su propia voluntad, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando uno hace eso, hermanos, viene a ser esclavo. Dice que si estamos teniendo una cosa mala, después tiene 7 más. Y si no se dieron cuenta, eso está en rojo, y no lo dije yo, lo dijo Jesucristo. Y Jesucristo, hermanos, no se equivoca, hermanos. Si Él lo está diciendo, es porque es cierto. Va a haber, si nada más tenía, digamos, tabaquismo, al rato va a tener tabaquismo y alcoholismo y chismerío, y a lo mejor hasta... ¿Por qué creen que luego la gente se hace homosexual, hermanos? Y todo tipo de cosas. Se ponen a inventar, ¿verdad? De que andan haciendo cada quien sus cosas. Ya luego andan con tantas mujeres que ya no quieren mujeres, y andan buscando con un hombre. Y la mujer anda con tantos hombres que ya después dice, ¿qué se sentirá con una mujer, verdad? Y empiezan así. Y le dicen, oh, es que así nací, y que el ADN ya me cambió, y que eso. Que, hermanos, cuando hay un asesinato o algo, los detectives van y nada más encuentran un solo ADN. Puede ser hombre o mujer. No hay L, ni G, ni T, ni B, ni nada. Nada más es una de dos, o es hombre o es mujer. Todos los demás son puras ideas humanas, hermanos. ¿Verdad? No hay hombre ni mujer, no hay tercer sexo ni cuarto sexo. No son dos, hombre o mujer, ¿verdad? Aunque sea una operación y se ponga aquí y allá, bolas por donde sea, hermanos. Si es hombre, sigue siendo hombre, y si es hembra, sigue siendo hembra, ¿verdad? Bueno, hermanos, vamos a seguir, vamos a ir a Mateo, ahí mismo adelante, 14, perdón. Y acuérdense que estamos hablando cómo debemos de vivir, ¿verdad? En los caminos de Dios y las consecuencias si no lo hacemos. How many minutes? 17. Entonces Mateo 17, 14 al 21 dice así. Hablando de Jesucristo y sus apóstoles, dice, cuando llegaron al gentío, vino a él, a Jesucristo, un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Mateo 17, 15, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático. ¿Qué cosa es lunático, hermanos? ¿Qué es lunático? Elmer, ¿qué es lunático? Cuando así, ¿verdad? Hermano Marlon, ¿qué es lunático? ¿Sí o no? Nosotros los disponemos por decir, ¿verdad? Que anda en la luna, o sea que está loco, ¿verdad? Su mente está por allá, su cuerpo está aquí, su mente está. Dice, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece. ¿Qué es padece? Sufre, ¿verdad? Sufre muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego. Imagínense, un demonio que está apoderado de un muchacho hace que se meta al fuego, hermanos. Y eso es lo que pasa. ¿Han visto todos? ¿Vieron hoy en la escuela de Colorado? Y ayer y ayer, no sé cada tanto. Los muchachos están matando muñequitos 8 horas al día. Agarran una pistola de su padre, su mamá, va. Hermanos, se les hace bien fácil, ¿verdad? A ir y hacer así. Y al rato echan a perder su vida para siempre, hermanos. Muchachos bien jovencitos. Dios guarda, así como de esos niños bien chiquitos de high school, de 14, 15 años. Dice, muchas veces caen en el fuego y muchas veces en el agua. Toñito, Andy, Rosy, Dani, pongan atención todos. Si no obedecen a Dios, hay un chance que ustedes lleguen a ser una persona así, ¿verdad? Lunática, porque de cada espíritu malo que Dios les quita, al rato si ustedes secretamente están haciendo cositas que no le agradan a Dios, le van a abrir una puerta espiritual. You're going to open a spiritual door to wickedness. Y van a venir 7 more wicked than the first one. Dice que van a venir 7 más, pero peores que el primero, más fuertes que el primero. Entonces dice, en el 16, y lo he traído a tus discípulos, pero ellos no le pueden sanar, ¿verdad?
Y respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros, con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio. ¿A quién reprendió Jesús, hermanos? Al demonio. Otra vez, ¿a quién reprendió Jesús? Al Al demonio, hermanos. El Señor lo veía como una enfermedad. Decía que estaba lunático, pero Jesús, ahí dice que Jesús reprendió al demonio. Era un demonio lo que tenía atrapado a ese muchacho. El demonio estaba viviendo adentro de ese muchacho, hermanos. Y hoy en día no crean que ya nosotros somos extraterrestres y venimos de Marte o de Venus. Hermanos, sigue pasando lo mismo. Al contrario, hay más maldad que antes. En la palabra de Dios dice que al final de los tiempos la fe de muchos se va a enfriar por el aumento de la iniquidad. Y ustedes ven aquí cómo estamos, hermanos. Y es porque hay un aumento de iniquidad bien grande, hermanos. Entonces, si antes había iniquidad y había demonios, así como se están multiplicando los hombres, hermanos, los demonios se han multiplicado muchísimo más que nosotros, ¿verdad? Entonces dice, Jesucristo reprendió al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó, ¿qué dice ahí? Sano. O sea que estaba enfermo, pero era un demonio, ¿verdad? Quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Aquí está la respuesta, hermanos. Why couldn't we cast them out? Why, Toñito? Why, Rosie? Escuchen aquí. Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Because of your little faith. O sea, hermanos, que si usted le quiere ganar a un demonio, hermanos, ¿contra quién va a pelear? ¿Contra un perrito faldero? ¿Against a lapdog o against a demon? A demon, hermanos. Entonces, ¿es un demonio? ¿No creen que es así un chicle que se le echa y están mascando en el colchón? Van a pelear con un demonio, hermanos. Es mejor que no le abran la puerta. Don't open the spiritual door, so the demons don't come and dwell in you or inside your... Y a veces los demonios no se le meten a uno, hermanos. A veces Dios permite, o ellos, no sé cómo está la cosa, pero si está uno viviendo en la misma casa, permite que se le metan al más debilucho. A lo mejor es al papá, a lo mejor es a la mamá, a lo mejor es un niño más pequeño, una niña, pero a veces no es ni uno. Y al rato, hermanos, a uno lo tiene por una cosa y al rato... ¿Han visto que hay un montón de niños que están torciditos y que están así, ya está? Hermanos, todo eso es porque a veces, hermanos, nosotros no estamos bien delante de Dios, ¿verdad? Hay veces son por químicos y cosas diferentes, ¿verdad? Pero de acuerdo a esto, muchas veces es porque tienen un demonio, ¿verdad? Que los está atormentando. Y aquí dice que con la oración, y si usted tiene fe, hermanos, puede sanar a esa persona, ¿verdad? Entonces dice, por vuestra poca fe. Una cosa es que tenemos poca fe, entonces tenemos que tener mucha fe. Entonces cuando le oremos a Dios, le tenemos que pedir que aumente nuestra fe. La fe significa solamente creer, to believe. You have to believe that you can defeat it, to be able to defeat it, ¿verdad? Es como, si yo veo un plato de comida así grandote, yo sé en mi mente si me lo voy a acabar o no me lo voy a acabar, ¿verdad? Y si es bien chiquito, digo, no sé, de una me lo como. Entonces así, hermanos, cuando ve un demonio, hermanos, o ve que ahí está uno con un tembloreque, si no se siente seguro, mejor dice meta, porque al rato va a salir como esa persona, ¿verdad? Que fueron en el nombre de Pablo y que salieron desnudos y arañados y golpeados, ¿verdad? Toda una bola de 5 hermanos parece que eran. Entonces, hermanos, uno tiene que tener la fe de que va a ir uno, y va a ir así como una pelea física, ¿verdad? Va a ir uno a pelear, pero con pura oración, ¿verdad? Y pura, pura oración y ayuno. Bueno, en el otro dice aquí, voy a seguir, dice, porque de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pasa de aquí para allá y se pasará y nada les será imposible, pero este género no sale sino con ayuno y con oración. Entonces, hermanos, les damos las gracias por ver el video y les pedimos que lo compartan con sus seres amados. Y acuerden que los espíritus inmundos solo salen con mucha fe y con ayuno y oración. Que Dios los bendiga.